Este documento ya lo tienen ustedes en Classroom. Entonces, de aquí lo importante es las cosas que ya les había mencionado y les había dicho en su momento que la derivada es una fórmula para calcular pendientes en la abscisa específica. Eso ya lo habíamos visto. Habíamos mencionado que la derivada se obtiene mediante un proceso de 4 pasos, que es incrementar la función, restar la función, dividir entre el incremento de la abscisa y calcular el límite. Eso es un proceso aritmético bastante largo, ya lo hicimos hace 2 semanas. Resulta que la semana que entra, entonces yo les mencioné, la derivada es calcular la fórmula para obtener pendientes. Recuerden que la pendiente es la inclinación que se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza, de las rectas tangentes a la gráfica que representa la función. Ya habíamos mencionado que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente y que se puede graficar. Debido a eso hay rectas tangentes, o sea, hay tangentes que tocan en un solo punto a la gráfica, no importando qué tipo de gráfica sea. Y para obtener precisamente la pendiente en cualquier punto, calcular la pendiente se logra sustituyendo la abscisa específica en la variable independiente de la derivada. Eso lo vamos a ver en las aplicaciones. La primera aplicación va a ser la graficación, que les digo que les voy a dar después de regresar de vacaciones, y luego nos entraremos con otro tipo de aplicaciones donde se verá más eso, ¿no? Ahora bien, para calcular la derivada se usan fórmulas. Ahí viene la parte de lo que estamos viendo. En lugar de utilizar los 4 pasos de la derivada por definición, o sea, no voy a hacer los 4 pasos, me voy a ahorrar esos 4 pasos aplicando las fórmulas. El uso de estas fórmulas es lo mismo que aplicar los 4 pasos. O sea, todas estas fórmulas que están acá, todas, es aplicar los 4 pasos, pero sin aplicarlos. Simplemente personas que estuvieron antes de nosotros se dieron cuenta que tenían un modelo, o sea, se dieron cuenta que todas las potencias ocurría lo mismo, que en todas las divisiones ocurría lo mismo, o sea, después de aplicar los 4 pasos. Entonces, esos modelos precisamente son las fórmulas. Fueron esos modelos que se obtuvieron, lo estuvieron checando y se dieron cuenta que se repetían. Entonces, para cada tipo de función específica y las operaciones relacionadas, se dieron cuenta que estaban las derivadas. El formulario para derivar funciones expresadas explícitamente. ¿Cuáles son las funciones expresadas explícitamente? Son aquellas donde se calcula el valor de la variable dependiente. O sea, todas las que tenemos donde dice y igual a algo, x igual a algo, z igual a algo, ahí donde está calculado el valor de la variable dependiente, esas son funciones explícitas. La semana que entra vamos a ver funciones expresadas implícitamente. Expresada implícitamente quiere decir que no hay una variable calculada, sino que están todas las operaciones revueltas. Ahí viene la diferencia. Sin embargo, si calculo la variable dependiente, sin embargo, va a ser el mismo formulario. El formulario que ahorita estamos viendo es el mismo para las otras. Hice aquí algunas modificaciones en las fórmulas porque me di cuenta que tenía una imprecisión y también hice el orden adecuado porque esta derivada, bueno, comenzamos. Primero derivada de constante, derivada de una variable con respecto a otra variable, derivada de una suma o resta, derivada de una constante por una función. Y aquí en las potencias hice una modificación, porque esta ya la hemos manejado. La derivada de una función elevada a un exponente ya la manejamos. Las que no hemos manejado son estas, que estas, si se dieron cuenta, les dejé a las dos el número 6, porque es la misma fórmula. Lo único que cambia, observen la fórmula 6, lo único que cambia es que la base de la potencia, aquí es la letra A, que es una constante, o sea, cualquier constante, y en la de abajo también es una constante, pero ahí es una constante específica que se llama el número Neper. Pero si se dan cuenta, la fórmula es la misma. El único detalle es que cuando ustedes calculan el logaritmo neperiano del número Neper, eso les va a dar la unidad. Eso es por definición de logaritmos, que en su momento se los voy a explicar. Y la última fórmula es esta, que es la derivada de una función elevada a otra función, pero que si se dan cuenta, es esta fórmula, es la primera parte de la fórmula, y esta fórmula es la segunda parte de la fórmula. En otras palabras, solamente hay 2 fórmulas, la 5 y la 6. La 6, que marco aquí, es porque la base es el número Neper, y la 7 es la combinación de la primera fórmula y la segunda fórmula. Entonces, conforme vayan avanzando, se van a dar cuenta de eso y van a entender que el formulario no es tan largo. Solamente hay que irse aprendiendo los modelos, pero obviamente hay que leerlos todos los días para saber cuál es y que poco a poco se me vaya quedando. Si no lo leo todos los días, no me lo voy a aprender en 2 semanas. Tienen que leerlo todos los días, por favor. Eso es ya algo que les había mencionado desde antes, ¿no? Ahora bien, vienen otras 2, una es de la multiplicación, la otra es de la división.
y luego vienen las funciones logarítmicas, que si se dan cuenta solamente es una fórmula. Por eso aquí le puse número 10 a las dos. ¿Por qué es la misma fórmula? Porque si ustedes observan, aquí la base es el número b, pero en la de abajo la base es el número e, pero sigue siendo una constante. O sea, la fórmula de arriba y la de abajo es la misma. El único detalle es que el logaritmo base e se conoce como logaritmo neperiano. Por eso ya no se escribe en la base. Y también el logaritmo neperiano del número e es 1. Por eso aparentemente no lo tiene, pero es la misma fórmula. Solamente hay que entender esos conceptos que vienen de geometría y trigonometría, de logaritmos. Y ya luego vienen las 6 fórmulas de las funciones trigonométricas y las 6 fórmulas de las arcofunciones. Aquí había cometido una imprecisión porque en esta última fórmula, en el radicando, lo había escrito al revés, había escrito 1 menos el argumento al cuadrado, y no es así, es el argumento al cuadrado menos 1. Por eso hice la corrección, ¿no? Bueno, de ahí les estoy agregando esta parte, que esta es la importante. Para que tú decidas cuál es la fórmula que vas a utilizar de todas estas, lo primero que tienes que ver ¿es una constante o es una función? Si es una constante, entonces aplicas la fórmula que está hasta acá. ¿Cómo te das cuenta que es una constante? Pues porque acuérdense que la variable independiente está en la parte del denominador. Esa letra es la que te indica que esa es la variable. Todo lo que no sea esa variable es constante. Por eso les grabé un video donde les explico, ¿no? Fíjense cómo aquí está la letra A, la B, la C, etcétera. Pero como no son la variable independiente, se considera una constante. Fue el video que grabé ayer. Y si tú te das cuenta que no es una constante y te das cuenta que es una función, entonces tienes que analizar todo esto que te estoy mencionando. Todo esto lo organicé en este cuadro sinóptico, que es el que hice hoy en la mañana. Y se los acabo de subir hace como 20 minutos. Entonces, lo primero es, si es una constante, utilizas la fórmula de la derivada de la constante. Ya saben que la derivada de una constante es 0. Pero si es una función, entonces tienes que revisar primero cuál es la operación que está en el término. Recuerden que un término es un producto de signo por coeficiente, por variable, con exponente, por función exponencial, etc. Entonces, lo primero que hacen es revisar la operación en el término. Si esa operación es una raíz, recuerden que no hay derivadas de raíces. Por eso debo de expresar como potencia usando leyes de exponentes y propiedades de los exponentes. Y en dado caso que ya tengas potencias, hay 3 tipos de potencias. La primera potencia es una base elevada a un exponente numérico. El segundo tipo de potencia es una constante elevada a una función. Y el tercer tipo de potencia es una función elevada a otra función. Acuérdense que les había dicho que aquí hay 2 fórmulas que se parecen, pero lo único que cambia es el número Neper. Pero de hecho son 3 fórmulas. Y entonces, si ya viste la operación que está en el término, ahora vas a ver las operaciones que están entre los términos. Y esas operaciones que están entre los términos puede ser una suma y resta, donde ya saben que la derivada de una suma de la resta es la derivada de uno más menos la derivada del otro. O puede ser la multiplicación, donde hay 2 tipos de multiplicaciones. Una multiplicación es constante por función y la otra multiplicación es función por función. Las dos son diferentes. Y luego existe la división. Entonces, hubo varios que me preguntaron, ¿qué hago con las raíces? Pues si tienes raíces, aplica leyes y propiedades. Ahorita lo vamos a también a ver. Y ya de ahí decides qué tipo de potencia está. En lo que vamos a ver esta semana y la otra semana, no nos vamos a meter tanto con derivadas del número Neper de constantes o de función a la otra función. Eso lo veremos hasta regresando de vacaciones. Pero sí es importante que sepan que hay 3 tipos, porque luego no saben cuál utilizar. Y bueno, vuelvo a repetir. Primero revisa la operación en el término. Luego revisa la operación entre los términos. Y si tú te das cuenta que la función directamente es una logarítmica, una trigonométrica o una arcofunción, pues hay una fórmula para logaritmos, que ya les dije que nada más se cambia la base. Hay 6 fórmulas para trigonométricas y hay 6 fórmulas para arcofunción. Pero sí es el orden en que tienen que revisar. Constante, función. Ya que vieron que es una función, si hay raíces o potencias en el término, y luego las operaciones entre los términos. De ahí ya van a empezar a poder decidir. Insisto, este cuadro sinóptico ya está en Classroom, para que lo bajen y lo tengan, si es que lo quieren hacer así, si no, no. Y de ahí surge, entonces, que antes de derivar, siempre debo tener en cuenta que hay que realizar operaciones, que hay que aplicar leyes y propiedades de los exponentes, que hay que expresar como fracciones parciales, que eso se los expliqué a los otros grupos, con ustedes no lo agregué, pero ya está en el video de
de mi canal de YouTube, el que se llama Curso de Cálculo Diferencial, y también se van a dar cuenta que hay que aplicar propiedades de los logaritmos. Esto no se los había mencionado propiamente. Pero si ustedes ven logaritmos, luego, hay tres propiedades, que esas ya se las saben. El logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos, el del numerador menos el denominador, y el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Eso también lo van a tener que manejar en su momento cuando lleguemos a logaritmos. Y también van a tener que manejar las identidades trigonométricas. Estas las vieron en Mate 2. Hay 6 identidades recíprocas, hay 2 de cociente, hay 3 pitagóricas y hasta ahí vamos a llegar nosotros. Recuerden que las pitagóricas también pudiera ser el cálculo de un sumando, o sea, aplicar operaciones inversas. Eso lo van a ver mucho en cálculo integral. En cálculo integral se van a manejar mucho las pitagóricas. En cálculo integral también van a manejar las de ángulo doble, por eso ya se las pongo, porque las van a necesitar en cálculo integral. El del ángulo mitad también lo van a utilizar, y el de la suma y resta de ángulos. Estas tres son para cálculo integral. Se las voy dejando porque cuando lleguen a cálculo integral, luego se nos pasa como docentes a agregar el formulario. Ya las tienen. En su momento, cuando lleguen a las integrales trigonométricas, que será en el segundo periodo, se van a dar cuenta que esas se utilizan un montón, ¿no? Para que las vayan ahí checando. Bueno, y también aquí les agrego los dos triángulos que ya les había mencionado. Cuando quieran calcular funciones relacionadas al ángulo de 30, 45 y 60. Eso se va a ver en las aplicaciones. Recuerden que la derivada se aplica. Entonces, estos triángulos los va a tener que seguir utilizando cuando se aplica. Y aquí solamente les recuerdo algo que les enseñaron en geometría y trigonometría, que si tienen el logaritmo cúbico, se escribe como el logaritmo a la 3, o si tienen el seno cúbico, se escribe como seno al cubo. Ahí para que lo tengan bien presente, ¿no? Y también con respecto a los logaritmos, saben que el logaritmo base 10 no se le escribe la base, y el logaritmo base e se escribe como logaritmo neperiano. Eso es de Mate 2, pero pues es bueno que se los mencione. Y entonces, también aquí les menciono que después de derivar, acuérdense que hay estándares. De esos estándares es básicamente lo que les digo: realizar operaciones, expresar el término en orden adecuado, expresar exponentes con números positivos, o sea que no haya negativos, racionalizar el exponente, racionalizar el denominador, expresar los exponentes fraccionarios como raíz y factorizar para poder entregar. Recuerden que esos estándares son 5, ya se los había mencionado, pero básicamente esto es lo que hay que aplicar. Y por último, ya les había mencionado que el proceso inverso de la derivada es la integral. Entonces, si ustedes ya saben que la derivada del seno es el coseno, el proceso inverso es la integral. O sea, la integral del coseno es el seno, la integral del seno es el menos coseno, la integral de la secante cuadrada es la tangente. Entonces, si se sabe la derivada, ya se sabe la integral. Se agregan otras cuantas fórmulas, pero ahorita es la parte fuerte del curso. Y entonces, primeramente, recuerden que una función es una definición basada en en operaciones aplicadas a la variable independiente. Como ya me di cuenta que esta es la variable independiente y veo que la variable independiente está involucrada, eso quiere decir que es una función. Como es una función, hay que ver la operación en el término. Fíjense bien, porque aquí viene la duda. Este que está aquí es un término. Este también. Pero esos términos están en una raíz. Por lo tanto, el término es todo completo. Sin embargo, efectivamente, este es un término y otro término que está en un radical. Pero debido a eso, que son dos términos en un radical, entonces esto que está aquí recibe el nombre de operación en el término, y esa operación en el término es una raíz, y como es una raíz necesita aplicar propiedades y leyes de los exponentes. Si ustedes observan la que está abajo, aquí también efectivamente hay un término y otro término, pero como están en un paréntesis, ese es un término completo que se llama función exponencial, y como ya está el exponente, pues ya tengo la potencia, y como ya sé que es una potencia, pues nada más es elegir cuál de esas tres voy a utilizar. Me doy cuenta que no es una constante, me doy cuenta que no es un número Neper, por lo tanto forzosamente aplico la fórmula de ahí. Y como esta también la voy a expresar como potencia, y tampoco está la constante como base o el número Neper como base, las dos que están ahí las voy a derivar utilizando la fórmula de la potencia, que es esta. Sin embargo, la operación entre términos, aquí hay un término y aquí hay otro término, se van a dar cuenta que es la división. Y entonces la fórmula que tengo que utilizar es precisamente esa.
donde yo considero que es la división de dos funciones. Ahí es con donde tomo la decisión. Y entonces ahora sí, vamos a derivar, porque ya tenemos experiencia, vamos a derivar de manera inmediata, entendiendo que esto lo puedo expresar como una potencia. Y esa potencia, aplicando leyes de los exponentes, aquí lo voy a mencionar, aplico leyes de los exponentes, sabemos que una potencia, la raíz enésima, es la misma base con el exponente entre el índice de la raíz. Me doy cuenta que aquí arriba, lo que yo tengo en el radicando, es un exponente que es 1 y tengo un índice de la raíz que es 3. Por lo tanto, este término en realidad es una base elevada a la 1/3 y eso es lo que voy a utilizar para empezar a hacer la derivada. Entonces, comienzo la derivada. Ya voy a mencionar las fórmulas, ya me las sé, solamente es repetirlas. La derivada con respecto a la variable independiente de una función que también depende de esa variable dependiente, debido a que es una división, es primero el denominador por la derivada del numerador y le voy a restar el numerador por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Esa fórmula ya me la sé. Entonces voy a escribir, primero escribo el numerador tal cual es, y el numerador tal cual es el que tengo ahí sombreado, y por lo tanto el denominador es la variable independiente menos 2 elevado al cuadrado. Ya estoy aplicando la fórmula de derivación. Y luego tengo que multiplicar por la derivada del numerador. Pero si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que esto era una función elevado a la 1/3. Y al aplicar la fórmula de la potencia, recordemos que la fórmula de la potencia hace mención que debo de escribir primero el exponente. Y ese exponente lo debo de multiplicar por la base elevado al exponente menos 1. Por lo tanto, el exponente es 1/3 multiplicado por la base es el radicando es 2 menos y, elevado al exponente menos 1. Como ya sé que el exponente es 1/3, le voy a restar 1, pero sabemos que ese 1 lo puedo escribir como 3/3 y por ley de la resta me va a quedar a lo menos 2/3. Eso quiere decir que esta base va a quedar elevada a la menos 2/3. Vuelvo a repetir, primero va el exponente, luego es por la base elevado a este exponente que tenía restándole 1 y luego debo de multiplicarlo por la derivada de la base. Pero la derivada de la base, si yo observo con mis ojitos de la cara, esta base es una resta. Y como es una resta, ya sabemos que la derivada de una suma o de una resta es la derivada del primero más menos, dependiendo de la operación, la derivada del segundo. Por lo tanto, observo con mis ojitos de la cara y el primer elemento es un 2. Ese 2 es una constante. Como es una constante, la derivada es 0. Menos, luego con mis ojitos de la cara me doy cuenta que tengo una letra, y como tengo una letra, entonces es la derivada de esa letra con respecto a la variable independiente. Y nosotros sabemos que cuando tú divides una cantidad entre la misma cantidad, te va a dar el número 1. Recuerden que no puedo pensar en cancelar, porque cancelar es un concepto inadecuado. Ahí el resultado es 1. Bueno, entonces ya hice la primera parte de la derivada. ¿Cuál es la primera parte? El denominador por la derivada del numerador. Y ahora sigue menos. Ahora voy a escribir el numerador por la derivada del denominador. Entonces el numerador, pues lo veo directamente con mis ojitos de la cara, no hay tanto que pensarle. El numerador es la raíz cúbica de 2 menos y. Y el denominador, si ustedes se dan cuenta, es otra potencia. Por lo tanto, al ser una potencia, debe de ser el exponente por la base elevado a este exponente que tiene y le resto 1. Por lo tanto es 1. Y luego viene la derivada de la base. Pero si se dan cuenta, la base es una resta. Por ser una resta, es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda, donde la primera me estoy dando cuenta que es una letra, por eso es la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, menos la derivada de 2 es una constante, la derivada es 0, y ya quedó la segunda parte de la derivada. Y lo único que me hace falta es dividir entre el denominador que tenga al cuadrado. Por lo tanto, si yo ya tengo el denominador
y sé que está al cuadrado y todavía lo voy a elevar al cuadrado, pues de una vez aplico leyes de los exponentes, se las menciono aquí. La otra ley de los exponentes menciona que si tengo una potencia y lo elevo a un exponente, el resultado es la misma base con la multiplicación de los exponentes. Por lo tanto, si aquí tenía un 2 y todavía está elevado al 2, pues lo único que hago es multiplicar el 2 por el 2 y ya tengo el resultado, donde el resultado es 4. ¿Sale bien? Bueno, una observación. Si se dan cuenta, aquí me dio la raíz, porque la escribí como tal. Pero en algunas ocasiones es preferible que esto no lo dejes en raíz, sino lo dejes en exponente. Y hasta que ya te sepas el resultado, entonces ahora sí lo dejas como raíz. Entonces mejor lo dejamos como exponente por si las dudas. Ahorita vemos si es conveniente o no es conveniente. ¿Sale bien? Bueno. Ok, ¿y ahora qué hago? Pues ahora vamos a hacer muchas cosas a la vez, porque ya somos niños grandes. Lo que tenemos que hacer entonces es jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones vamos a meter todos los conceptos que ya sé. El primer concepto es que debo de escribirlo a manera de término. O sea, primero debe de haber el signo, multiplicado luego por el coeficiente, que saben que es un número, multiplicado luego por la variable con exponente, que ya saben que la variable es una sola letra, y luego multiplicarlo por la función exponencial, donde la función exponencial es algo que no tiene solamente una letra, tiene más y también tiene obviamente un exponente. Pero de una vez vamos a factorizar para que el proceso sea más rápido. Recuerden que el proceso de factorización obedece a un proceso de factorización que se denomina máximo común divisor. Entonces, hay que recordar cómo se hace el proceso de máximo común divisor. El máximo común divisor va a ser el número que divide a todos, pero que también es común. Entonces, vamos a revisar. Insisto, aquí ya estoy metiendo más conceptos en un solo paso, porque ya la semana pasada fue como que la introductoria para que me fuera yendo por las piedritas. Ahorita ya voy a ir un poco más rápido. Entonces, si ustedes observan, se van a dar cuenta de esta situación. Este y-2 y este y-2 es un factor común. Como es un factor común, esa función exponencial va a formar parte del máximo común divisor. Y entonces le comienzo. La derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende también de la variable independiente tiene un factor común que está en el numerador y que es la y-2. Recuerden que eso forma parte del máximo común divisor, así lo voy a calcular. Y entonces, ya que vi que es común, tienen que decidir cuál es el exponente. Y de aquí viene lo que ya les había mencionado referido a álgebra. El máximo común divisor hace referencia a que el exponente que tú vas a escoger de los factores comunes es el exponente mínimo. Y entonces, si tú observas, aquí tienes un exponente 2, aquí tienes un exponente 1, entonces tú decides elegir el exponente 1. ¿Por qué? Porque voy a factorizar. Recuerden que cuando están haciendo la suma de fracciones, el mínimo común múltiplo, el mínimo pide el exponente máximo, pero eso es en el denominador común, cuando estoy haciendo la suma de fracciones. Ahorita no lo estoy haciendo. Ok, entendido el punto. Voy a revisar qué otros factores comunes hay y que me puedan ayudar precisamente a hacer la factorización. Insisto, ya estoy metiendo esto, lo de jerarquía de operaciones y la factorización la meto en un solo paso. Antes lo hacía en 2 pasos, ahorita lo estoy metiendo en uno solo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo otra vez otra base que es común. ¿Sale bien? Pero entonces escribo que el factor común es 2 menos y, y la decisión vuelve a ser la misma. ¿Cuál exponente es el que debo de considerar? Como estoy factorizando por máximo común divisor, debo de elegir el exponente menor. Y si ustedes observan con sus ojitos de la cara, el exponente menor entre menos 2/3 y entre 1/3, pues se ve luego cuál es el menor. Ahí no hay pierde. Lo cual es complicado, porque hasta ahorita no habían factorizado con exponentes negativos.
Ahí viene la parte complicada, porque esto es algo que les enseñaron en álgebra, pero no lo habían visto hasta ahorita. Entonces, el exponente que yo elijo es menos 2/3. Y si ustedes observan y pongo a buscarme más factores comunes, pues resulta que el otro factor común, pues aquí hay 1/3, pero pues por aquí hay un 2, eso quiere decir que no es factor común. Por aquí hay un 0 y por aquí hay un 1, pero un 1 pues es un 1, así que ya no hay más factores comunes. Pero entonces me doy cuenta que sí hay otro factor común, y el otro factor común es este denominador. Es común a toda la división. Por lo tanto, escribo también esto en lo que estoy factorizando. Y menos 2 elevado a la cuarta. ¿Sale bien? Si se dan cuenta, este no es un factor común. No es propiamente porque esté factorizando el máximo común divisor. Pero como divide a todo, lo escribo todo al principio como parte de un solo factor que está formado por 3 términos. Y entonces escribo el paréntesis. Fíjense bien, fíjense bien. Resulta que lo que tengo que hacer es la división de todo este término entre este máximo común divisor. Y ya que haya hecho eso, voy a escribir la resta y otra vez voy a hacer la división de todo este término entre el máximo común divisor. Tienen que ubicar las cosas de manera más alejada, porque si empiezan a ver los detallitos se van a perder. O sea, tienen que ver hacia lo amplio dónde está cada uno de los términos. Y entonces, si empiezo a hacer la división, comienzo con signo. Si ustedes observan, de todo esto que está aquí, tengo que detectar el signo. Y si ustedes observan, este no es signo, porque esa es una resta de una función. Este tampoco es signo, porque es una resta de una función. Y este aparentemente es una resta, pero como está el 0, quiere decir que no hay resta, y entonces ese sí se convierte en un signo que está multiplicando. Por lo tanto, todo ese primer término, el signo que tiene es signo negativo, y por eso aquí adentro escribo el signo negativo. Luego me voy con el coeficiente. Otra vez reviso todo el primer término, y si ustedes se dan cuenta, el único coeficiente es el 1/3. ¿Por qué no es el 2? Porque el 2 es un sustraendo. ¿Por qué no es este 2? Porque el 2 es un minuendo. ¿Por qué no es este 0? Pues porque el 0 ni existe, ¿no? ¿Por qué no es este 1? Pues porque el 1 por el 1/3 te sigue dando 1/3. Entonces, efectivamente, el 1 es un coeficiente, pero lo único que te va a interesar es que el resultado de eso es 1/3. Es 1/3. Y después del coeficiente sigue la variable con exponente. Pero si ustedes observan con sus ojos de la cara, en el primer término no hay ninguna variable solita, porque aquí está en una resta, aquí está en una resta. Por lo tanto, no hay variable solita. Y lo que sigue entonces son las funciones exponenciales. Esta función exponencial sí la pueden dividir entre esta función exponencial. Y si se dan cuenta, eso va a implicar que voy a hacer una resta del exponente 2 menos el exponente 1 debido a la ley de los exponentes. La ley de los exponentes se las voy a escribir aquí para que no se les olvida. Y entonces resulta que la ley de los exponentes hace referencia que si tú tienes la división de 2 potencias, lo que vas a hacer es, la ley de los exponentes menciona que si tienes la división de 2 potencias, vas a escribir otra base donde el exponente es la resta del exponente del numerador menos el denominador. Por lo tanto, si ustedes observan y menos 2 al cuadrado entre y menos 2 a la 1, hago la resta de exponentes y entonces me va a quedar solamente me va a quedar un y menos 2 elevado a la 1. El 1 no se escribe, pero lo dejo ahí para fines didácticos. Voy a cambiar el paréntesis porque ya no es paréntesis redondo, quiere decir que debe de ser de mayor nivel. O sea, aquí voy a poner un corchete, no sabía, por eso había puesto primero el redondo. Y luego me voy con la siguiente función exponencial. La siguiente función exponencial es esta. Y esa la tengo que dividir entre esta. Así es el método de factorización. Dividen el de arriba, dividen el que tienen antes de factorizar entre el máximo común divisor. Y si ustedes se dan cuenta, esta y esta son idénticas. Como son idénticas, la división me da 1. Y ese 1 por el 1/3, porque es coeficiente, me sigue dando 1/3 y ya tengo
la primera parte de la factorización, donde lo que hice fue la división de ese término entre el máximo común divisor, tomando en cuenta el orden de signo, coeficiente, variable con exponente, función exponencial. ¿Sale bien? Bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar. Ahora lo que voy a hacer es considerar el segundo término, considerar el segundo término y voy a hacer lo mismo. El segundo término lo voy a dividir entre el máximo común divisor. Acuérdense que el denominador no fue máximo común divisor, solamente fue el del numerador. Y de ahí vamos a seguir el mismo orden. Si ustedes siguen el orden, nunca se van a perder. Entonces comienzo. Lo primero que tengo que hacer son los signos. Entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que el signo que yo tengo en este segundo término pues obedece a este signo negativo. Ese se ve luego. Luego reviso y este no es un signo, ese es una resta porque hay minuendo y sustrayendo. Reviso este otro signo y tampoco es signo porque hay minuendo y sustrayendo. Reviso este otro signo y resulta que ese no es signo. ¿Por qué? Porque al minuendo le estoy quitando nada. Por lo tanto, como le quito nada, ya se hizo la operación. En otras palabras, aunque aquí yo esté viendo que hay un signo negativo, la conceptualización es quitar nada. Quitar nada, pues ya le quito nada y entonces este ya no existe. Y por lo tanto no es un signo. Porque yo pudiera pensar que es este menos por este menos, de manera similar con lo que vimos en este menos. Pero fíjense cómo aquí no estoy diciendo quitar nada. Aquí estoy diciendo quítale 1. Eso es diferente. Entonces, bajo esa conceptualización, entiendo que entonces nada más tengo este signo y ese signo es un signo negativo. Por lo tanto, cuando divido este signo entre el máximo común divisor, que me doy cuenta que tiene signo positivo, porque sabemos que este resta y sabemos que este resta y sabemos que este es exponente, entonces de ahí me doy cuenta que el signo que debe de aparecer en el resultado de la factorización es un negativo. Luego me voy al siguiente. Los siguientes son los coeficientes. Y entonces me doy cuenta que en el segundo término, el coeficiente, este no es coeficiente porque es minuendo. Este que está aquí tampoco es coeficiente porque es sustraendo. Pero este que está aquí sí es coeficiente y ese es un 2. Y también sabemos que este es un 1 y 1 por 2 es 2. Por lo tanto, el coeficiente que debo de escribir es un 2. Después del coeficiente me voy a la variable con exponente. Observo lo que tengo en mi segundo término y si se dan cuenta, esta no es variable porque es un sustraendo. Esta tampoco es variable porque es un minuendo. Esta tampoco es variable porque es una división, por lo tanto me da 1. Conclusión, no hay variable. Y como no hay variable, me voy a la función exponencial. Y al irme a la función exponencial en el primer término, resulta que la primer función exponencial es esta. Y entonces eso va a implicar que al ser una división de esta función exponencial entre la respectiva función exponencial, lo que debo de hacer es aplicar la ley de los exponentes. Y en otras palabras, eso se reduce a que voy a hacer este exponente, que es el del numerador, y le voy a restar, debido a que es una división, este exponente. Y entonces, si ustedes van analizando lo que les acabo de decir, lo que va a ocurrir es que al exponente 1/3 que tengo en el numerador, le debo de restar el exponente que tengo en el máximo común divisor. Y ese exponente es menos 2/3. Vuelvo a repetir, la resta es por la ley, pero viene otro menos 2/3 que es debido a este exponente. Acuérdense que ese exponente se obtuvo porque es el exponente menor. Entonces, como es el menor, así lo escribes y ya. Y por lo tanto, quiere decir que aquí debo de agregar un paréntesis para que se vea que aquí hay una multiplicación, porque no lo puedo dejar junto a los dos signos. Y al hacer ley de los signos, esto me da positivo. Y entonces, como dejo el mismo denominador y hago la operación con los numeradores, me doy cuenta que es 1 más 2, me da 3, y 3 entre 3 me da 1. Conclusión, la base, o sea, la función exponencial, yo voy a escribir un 2 menos y elevado a la 1. ¿Sale bien? Eso es lo importante cuando aprendes máximo común divisor. Cuando aprendes máximo común divisor te das cuenta que este exponente negativo, si bien es cierto, es un máximo común divisor, pero acá te va a generar puros exponentes positivos. Y esa es una gran ventaja.
Por eso es indispensable que entiendan cómo factorizar por máximo común divisor, que no se los enseñaron muy bien en álgebra. Ahorita nada más es dejárselos bien claro, porque se va a aplicar por todos lados en cálculo diferencial y cálculo integral. Digamos que es el conocimiento de álgebra que no se ha visto bien hasta aquí, porque aquí es cuando surgen exponentes negativos. Y entonces, continuando con el término, acuérdense que va este término, y ese término ya habíamos revisado la primera función exponencial, ya revisé la primera función exponencial, que era esta. Ahora voy con la segunda función exponencial. La segunda función exponencial es esta, que la tengo que dividir entre el máximo común divisor. Pero si ustedes observan con sus ojitos de la cara, esta que está acá y esta que está acá es la misma. Y como la dividen, quiere decir que esta se reparte entre esta, y como es la misma cantidad, me da por resultado 1. Y 1, que es un coeficiente, multiplicado por el 2, pues sigue dando 2, y eso quiere decir que ya acabé porque llevo el orden. Si llevo el orden de signo, coeficiente, variable, función exponencial, se van a dar cuenta que como ya no hay más después de la función exponencial, pues ya acabé. Y entonces alguien me puede decir, oye maestro, ¿y qué pasó con esta? Ah, pues esa dijimos que es un 1, y un 1 por el 2, pues sigue dando 2, ¿no? No hay ningún problema. Y ya de ahí logré la parte más complicada de aritmética y álgebra aplicada en las derivadas, que precisamente es la factorización del máximo común divisor. Y entonces, ya que hice esos dos pasos, o sea, la jerarquía de operaciones, viendo el orden y la factorización, pues otra vez observo con mis ojitos de la cara, y todo lo que tengo aquí, pues siguen siendo operaciones. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, y considerando el orden, y considerando que no debe de haber exponentes negativos, pues me doy cuenta que aquí hay un exponente negativo. Como hay un exponente negativo, ese exponente no puede estar ahí, tiene que estar en el denominador. Y por lo tanto, comienzo con esa primera parte y menciono que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que también depende de la variable independiente es denominador, es un y menos 2 a la 1. Ah, pero me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esta base y esta base son las mismas. Por lo tanto, yo puedo aplicar la respectiva leyes de los exponentes. Y si aplico leyes de los exponentes, el exponente de arriba menos el exponente de abajo, el 1 menos 4 me da un menos 3. Ah, pero si me da menos 3, acordémonos que no puede haber exponentes negativos. Y como no puede haber exponentes negativos, después que aplicaste la ley, hay que aplicar la propiedad. Y la propiedad menciona que si tú tienes un exponente negativo, lo escribes en el recíproco con exponente positivo. Por lo tanto, haciendo todo eso mentalmente, quiere decir que lo que me acabo de dar cuenta es que la división que yo hice entre, la división que yo hice entre esta potencia y esta potencia me da una base a la menos 3 en el numerador. Pero entonces aplico la ley y la escribo en el denominador. Y eso implica que la división de esas dos que acabo de marcar me da por resultado un y menos 2 elevado al cubo, porque debe estar escrito como exponente positivo. Otra manera de verla es que si yo tengo una base a la 1 y tengo una base a la 4, pues este se divide entre este y me quedan acá abajo 3 multiplicándose, que es al cubo. Es otra manera de verlo, ¿no? Bueno, pero habíamos dicho que todo comenzó porque este exponente es negativo. Por lo tanto, escribo en el denominador 2 menos y elevado al exponente positivo. Eso se llama aplicar la propiedad. Y como no puede quedar vacío en el numerador, pues escribo un 1. Sabemos que se puede hacer. Y entonces ya logré que no haya exponentes negativos. Pero también no debe de haber raíces en el denominador. Y si se dan cuenta, esto es una raíz. Habíamos dicho que los exponentes fraccionarios son raíces. Y entonces debo de contestar a la pregunta, ¿cuánto falta para el entero? Número 34. Dime 34. Ok, muy bien, 34. Y como me dijo su compañera, lo que me hace falta es un tercio. Por lo tanto, utilizo la estrategia de multiplicar por la unidad. Multiplico por la unidad y entonces escribo la misma base, eso es multiplicar por la unidad, y utilizo el exponente que me hace falta para completar el entero, que en este caso es un tercio.
Hago el ajuste de la raya de fracción para que no quede tan grande, porque sabemos que debe de cubrir solamente el numerador y el denominador, pero no excederse, o sea, nada más cubrir al numerador y el denominador. Y ya acabé con esta primera parte. Luego me voy a lo que está aquí adentro del paréntesis, que si me doy cuenta, ahí también debo de aplicar la respectiva jerarquía de operaciones, y entonces observo que en el paréntesis rectangular lo que está ocurriendo es que este menos 1/3 va a multiplicar a los dos elementos, y que este menos 2 también va a multiplicar a los dos elementos. Acordémonos que el exponente 1 ni se escribía, pero lo escribí solamente por fines didácticos. Eso quiere decir que lo que voy a aplicar en lo que sigue es precisamente la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y sobre los elementos de la resta. Y además, pues voy a aplicar la ley de los signos, porque va a haber multiplicación de signos iguales y multiplicación de signos diferentes. Eso quiere decir que este primero por este primero, me doy cuenta que es menos 1/3 de y. Luego este primero por este segundo, me doy cuenta que es más 2/3. Y hago lo mismo con el siguiente, multiplico por el primero y por el segundo, aquí me queda un menos 4, y luego me queda un más 2y. Bueno, y entonces, acuérdense que los estándares para dar el resultado ya habíamos dicho, no debe de haber exponentes negativos, que ya lo habíamos logrado. También habíamos dicho que no debe de haber raíces en el denominador, que ya lo logramos. Pero también mencionamos que otro de los estándares es que tú realices todas las operaciones. Y si tú te das cuenta que hay una suma de números racionales y también hay otra suma de números enteros. Por lo cual, entonces, otra vez, comienzo con jerarquía de operaciones, pero ahora la jerarquía de operaciones va a estar visualizada en lo que tengo por acá. Y lo que tengo por allá obedece precisamente a términos semejantes. Pero no me di cuenta que antes está este. Por lo tanto, como antes está este, debo de aplicar también leyes de los exponentes, donde la ley de los exponentes que voy a utilizar es el producto de dos potencias que tienen misma base y diferente exponente, y lo que hago es escribir la base y sumar los exponentes. Entonces empezaré primero con leyes de los exponentes. Ya me había emocionado y quería hacer primero lo otro. Y entonces me doy cuenta que al multiplicar estos dos, pues me doy cuenta que aquí hay una ley de los exponentes. Les repito esa ley de los exponentes para que no se les olvide. Ya habíamos mencionado que si yo tengo una potencia y le obtengo una raíz, el resultado es la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, esto que está aquí en el numerador es una raíz. Y eso me lleva, entonces, por jerarquía de operaciones, estoy haciendo primero la multiplicación de números racionales, y ahí me queda la raíz cúbica de un 2 menos y elevado a la 1, que no es necesario escribir. En el denominador ya habíamos visto que tengo el y menos 2 al cubo, y luego cuando yo aplico la ley de los exponentes que les mencioné, esta potencia por esta potencia, se escribe la misma base, se sumen los exponentes, y me doy cuenta que al sumar los exponentes precisamente ya no hay raíz, porque me da de resultado 1. El 1 ese sí ya no lo escribo porque ya voy en los resultados. Y luego me voy a lo que les había mencionado de términos semejantes. Y con términos semejantes, pues resulta que debo de hacer lo respectivo a este menos 1/3 con este 2y. Pero así es como que medio complicado. Entonces vamos a agregarle expresar en números racionales. Y si lo expreso en números racionales, lo voy a hacer aquí arriba. Si yo tengo dos enteros y lo quiero expresar en tercios, sabemos que un entero se puede expresar en tercios, otro entero se puede expresar en tercios, y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tercios. Y por lo tanto, ese 2y que está ahí, entonces lo expreso como números racionales, y en lugar de escribir dos enteros, lo que puedo escribir son 6 tercios, y así la operación ya es más rápida. Puedo expresar aquí 6 tercios. Y hago lo mismo con el 4, porque resulta que si ya vimos que estos son términos semejantes, pues también me voy a dar cuenta que tengo otros términos semejantes. Eso lo pueden hacer mental, yo lo estoy haciendo así para que lo vean didácticamente, pero lo pueden ver mental.
que este con este también son términos semejantes, y si yo expreso como tercios, en lugar de escribir el 4, dime 34, dime, ok, son 12 tercios, porque acuérdense que cada entero lo puedo dividir en tercios y de ahí ya me dan los respectivos 12 tercios, ¿no? Y entonces ahora sí lo escribo, primero la letra, que serían 5 tercios de la y, luego me voy con el término independiente que por ley de la resta, aquí me faltó, voy a aplicar la ley de la resta con ambos, aplico la ley de la resta, cuando los signos son diferentes se restan los números y se deja el signo del mayor, y en este caso el signo del mayor es el menos 12 tercios, y al hacer la resta me va a quedar un 10 tercios, por la resta de los términos independientes. Y entonces la pregunta es, ¿ya terminé? ¿Sí? ¿Por qué o no? Su compañera me dijo que falta factorizar. ¿Cómo me doy cuenta de la factorización? Observen que hay todavía la posibilidad de factorizar por máximo común divisor. Acuérdense que el máximo común divisor es el mayor número que divide a todos. Y si ustedes se dan cuenta, en el numerador hay un número que divide a todos. Y en el denominador también hay un número que divide a todos. El número que divide a todos, debo de pensar en el número más grande. Por lo tanto, díganme cuál es el máximo común divisor. Entonces resulta que el número mayor que divide al 5 y divide al 10, el número mayor es el 5. Si yo pienso en el número mayor que divide a los denominadores, pues es el mismo número. Entonces, ese que está ahí es el máximo común divisor. Es el número mayor que divide a todos. Aquí sí puedo pensar en número porque el 5, el 10, el 3 y el 3 son números. Cuando veía letras, acuérdense que cuando son letras se debe de ver el factor común, pero con el exponente menor. Son dos cosas que debo de tener ahí presentes. Y por lo tanto, este 5 tercios, que es el máximo común divisor, yo me doy cuenta que es un coeficiente. Y como es un coeficiente, entonces debo de respetar precisamente la posición. Y por lo tanto, el concepto que voy a aplicar precisamente es factorizar por el método de máximo común divisor, pero teniendo en cuenta el orden del término. Por lo tanto, ya puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende también de la variable independiente comienza con un 5 tercios, que es el máximo común divisor de lo que tengo en este paréntesis, pero como es coeficiente debe estar escrito hasta el principio. Y luego lo que me resta de aquí precisamente es una función exponencial, que es una función exponencial que está en el denominador. Y entonces, para saber cuál es el resultado, lo que hago es la división. Recuerden que siempre que se factoriza por máximo común divisor hay que hacer la división. Por lo tanto, 5 tercios entre este 5 tercios me da la unidad, y la unidad por la letra y pues sigue siendo la letra y. Y luego hago lo mismo con el otro término, menos 10 tercios entre 5 tercios, se ve complicado, así que me voy elemento por elemento, menos entre más, me doy cuenta que el resultado es negativo, y luego me voy con el numerador. Entonces 10 entre el numerador, que es 5, me da 2, y luego me voy con el denominador, 3 entre el denominador, que es 3, me da, y 1, quiere decir que 2 entre 1 sigue siendo 2, y ya me ahorro la división de números racionales, separándolos, numerador entre numerador y denominador entre denominador, lo cual es más sencillo. Luego aquí voy a escribir la raíz cúbica de 2 menos y, y luego por aquí vamos a separarlo un poquito porque se puede llegar a confundir. Vamos a escribirle por, ese puntito a veces es necesario para que no se vaya a confundir la raíz cúbica, porque a veces este 3 parece ser el exponente y no es el índice. 2 menos y en el denominador es el y menos 2 elevado al cubo por un 2 menos y. Y entonces ahora sí ya puedo decir que ya terminé, o todavía no he terminado. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Lo que me hace falta es que, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una base y menos 2 y aquí hay otra base y menos 2. Y como hay una división, todavía se puede hacer esa operación. Entonces no he acabado porque todavía tengo operaciones.
Y entonces lo que tengo que realizar precisamente es aplicar la ley de los exponentes, donde yo sé que tengo una potencia dividida entre un exponente y ahí es la resta del exponente menos el índice de la raíz. Por lo tanto, si aquí tengo 1 y aquí tengo 3, la resta me da menos 2, pero como no puedo dejar el menos 2, entonces aplico propiedades de los exponentes, donde la potencia con exponente negativa se escribe como el recíproco con exponente positivo, y entonces ahora sí ya puedo decir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende también de la variable independiente es un 5 tercios de, en el numerador solamente ya voy a tener a la raíz cúbica de 2 menos y, lo cual es indicado, no se deben de dejar exponentes negativos, nunca dejen exponentes negativos, y aquí ya dijimos que hice la división, y la división entonces me lleva a un y menos 2 elevado al cuadrado, porque aquí era 1, menos 3 me da menos 2, que está en el numerador, pero entonces aplicando la propiedad lo escribo en el denominador. Otra manera de verlo es que aquí tengo una base y aquí tengo 1, 2 y 3 bases, por lo tanto divido una entre una y por eso me queda la base al cuadrado. Lo pueden ver por división o lo pueden ver por leyes de los exponentes, como ustedes quieran, ¿no? Y obviamente aquí hay un 2 menos y. Ahora bien, fíjense cómo aquí esta base y esta base son iguales, pero si yo aplico la ley de los exponentes, me va a quedar un exponente negativo. Y si me queda exponente negativo, pues ya se perdió el estándar y por eso no es conveniente hacer la división. Y entonces ahora sí, como ya cumple todos los estándares, que no hay operaciones, que está factorizado, que hay exponentes positivos y que las raíces no están en el denominador, pues quiere decir que ya terminé la derivada. Hasta ahí la terminé. O sea, antes no la he terminado porque me falta cumplir con estándares que ustedes ya se lo saben. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que les acabo de hacer es que la derivada solamente se hace en un solo paso, aplicando todas las fórmulas. Y luego puedo hacer el proceso más rápido si tengo bien los conceptos, pero aún así con todos los conceptos pues me estoy haciendo 5 pasos de álgebra y nada más uno de cálculo diferencial. Esa es la importancia de dominar los conceptos de álgebra y aparte también dominar las fórmulas. Observando, uno dice, a ver, espérame tantito. Si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, si ustedes observan, esta y esta se parecen. ¿Pudieran llegar a ser iguales las bases? Este y este se parecen porque se intercambian minuendo y sustrayendo. Si ustedes se dan cuenta, este tiene potencia. Aquí no puedo hacer mucho porque por jerarquía de operaciones primero hay que hacer la resta y luego hay que elevar al cuadrado. Este no lo puedo tocar, pero este sí. Y entonces lo que voy a hacer para que sean las mismas bases es un proceso que ya se sabe y es factorizar por máximo común divisor. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el máximo común divisor? Pues es el factor común. Y entonces no nos ponemos a pensar en el factor común, sino nos ponemos a pensar en el procedimiento. Fíjense bien, el procedimiento de factorizar por máximo común divisor es que tú vas a dividir. Entonces, con tus ojitos de la cara, no estás viendo un factor común en el signo, pero lo puedes inventar. Y entonces me va a quedar menos 5 tercios. ¿Por qué estoy escribiendo el signo al principio? Pues porque debe de ir al principio. Acá arriba escribo la raíz cúbica de 2 menos y. Aquí escribo el y menos 2 al cuadrado. Y entonces aplico la factorización del máximo común divisor precisamente con el que se parece y que sí lo puedo manipular porque por jerarquía de operaciones tienes que hacer la resta. Acá no puedo, vuelvo a repetir, porque si no puedes hacer la resta, pues tienes que elevar al cuadrado, pero elevar al cuadrado pues implicaría que ya no está factorizado y por eso no estoy haciendo el binomio al cuadrado. Entonces, lo que hago es el procedimiento. Fíjense bien, este más 2 entre este signo menos, más 2 entre menos, quiere decir que divide signos más entre menos te da menos. Y entonces lo que vas a escribir aquí es un menos 2, porque estás haciendo el procedimiento de máximo común divisor, aunque no haya máximo común divisor. Y luego haces lo mismo con el siguiente término, y el siguiente término es que aquí tienes un menos y. Y si divides menos y entre menos, puedes dividir menos entre menos y te da más.
y por lo tanto el resultado en tu factorización, donde factorizaste como máximo común divisor, aunque no haya máximo común divisor, es menos y más 2. Pero tú sabes que este menos y más 2, pues lo puedes escribir como y menos 2, ¿no? Es lo mismo. Y si te das cuenta, esta y esta ya son iguales. Y como ya son iguales, entonces ahora sí, con toda la tranquilidad del mundo, como decía su compañera, puedes aplicar leyes de los exponentes. Y aplicar leyes de los exponentes, les había dicho que tú lo que puedes hacer es multiplicar las dos potencias que tienen misma base y diferente exponente, y el resultado es la misma base con la suma de los exponentes. Y por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende también de la misma variable es signo menos, coeficiente 5 tercios, función exponencial, la primera que es 3, raíz cúbica, perdón, de 2 menos y estas como son iguales se suman los exponentes, o sea que al exponente 2 le sumo el exponente 1 y te va a quedar y menos 2 elevado al cubo. Y ahora sí quedó un mejor resultado por lo que nos hizo ver su compañera, ¿no? Conclusión, ¿este es el resultado? No, todavía no. ¿Por qué? Porque podemos hacer un procedimiento que es factorización y como lo saben hacer, hay que hacerlo. Acuérdense que lo que estoy buscando es ser lo más eficiente, por lo tanto hay que aplicar todos los conceptos. Que no sepa cómo es diferente, ¿no? Pero ya les expliqué que la factorización con máximo común divisor es porque tengo el máximo común divisor o porque tengo un signo que lo puedo considerar como máximo común divisor. Eso se le llama factorizar con el método de máximo común divisor, aunque también pueden escribir que se factoriza el signo, para ser más específicos en lo que estoy factorizando. Si aquí pudiera llegar a pensar en que la raíz de n cuadrada es n y la raíz de 4 es 2, y que yo dijera que esta raíz es este resultado, estaría cayendo en una grave imprecisión, porque si yo hago la raíz primero, quiere decir que me estoy olvidando de la jerarquía de operaciones. Recuerden que el radical, por eso se cierra, porque el radical es un paréntesis. Y al indicar que es un paréntesis, te está diciendo, primero debes de hacer la resta. Y si no puedes hacer la resta, no puedes saltar a la raíz. Entonces tengan mucho cuidado, porque con la cancelación, eso es lo malo de aprender las cosas con cancelación. Piensan que siempre la raíz se puede cancelar con el cuadrado, cuando no tiene razón, porque hay que revisar la jerarquía de operaciones. Tengan cuidado en esos conceptos porque les llegan a afectar bastante, ¿no? Bueno, y entonces, empiezo otra vez a revisar. Acuérdense que les había dicho, lo primero es que debo de ver si es una constante. Me doy cuenta que no es una constante porque hay variables. Y como es la variable independiente, no es una constante. Y entonces, una vez que ya revisé que es una constante y que ya me di cuenta que es una función, lo que tengo que revisar es la operación en el término. Y si doy la operación en el término, como es una raíz, debo de aplicar propiedades de los exponentes y leyes de los exponentes. Por lo tanto, esta base que tengo aquí en el radical está elevado a la ¿cuánto? Esa base está elevado a la 1/5 porque si se dan cuenta, este 3 pertenece solamente a la variable. Y lo que yo quiero es el radicando. Y el radicando es todo lo que está dentro del radical. Y si se dan cuenta, ese está elevado a la 1. El 3 pertenece solamente a la n. Por lo tanto, aquí tengo una base que está elevada a la 1/5. ¿Por qué la debo de expresar como raíces? Pues porque no hay derivadas de raíces. Y entonces ya sé que esa, cuando la derive, va a ser la derivada de una base al exponente. ¿Por qué? Porque número neper no hay y porque constante no hay, que son las tres opciones. Y ya que vi las operaciones en el término, entonces veo las operaciones entre términos. Y las operaciones entre términos, me doy cuenta que la operación entre términos es una multiplicación. Y como es una multiplicación, entonces utilizo la fórmula de la multiplicación. Para concluir, ya habíamos dicho que esta base está elevada a la 1/3 y esta base está elevada a la ¿cuánto? 41. Dime 41. A la 1/2. Y entonces, como dijo su compañera, este está elevado a la 1/2 y como dijo su compañera, que no es 1/3 sino es 1/5 porque me había cometido ahí una distracción, pero ya sé que son potencias. Y por lo tanto aplico la fórmula de la derivada de una multiplicación. Y la fórmula de la derivada menciona que es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Y entonces, como ya voy a derivar, aplicamos la fórmula. Acuérdense que leyes de los exponentes lo hago mental, no es como que la gran cosa. Y entonces comienzo con la derivación
y menciono que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es el primer factor, donde ya saben que el primer factor es un radicando, que es 2 menos n cúbica, elevado a un exponente que ya habíamos dicho que es un quinto, porque este radicando está elevado a la 1 y el índice de la raíz es 5. Y después de escribir el primer factor, debo multiplicar por la derivada del segundo factor. Por lo tanto, como este segundo factor habíamos dicho que es una base a la 1/2, utilizo la de la potencia. Y la de la potencia ya me la sé porque sabemos que es el exponente. Entonces, el exponente es 1/2 multiplicado por la base, donde la base es n cuadrada menos 4, elevado al exponente que yo tenía. Ya saben que el exponente es 1/2, pero ese exponente que es 1/2 le van a restar 1. Pero 1 saben que es 2/2. Por lo tanto, esto me da una ley de la resta, se queda el mismo denominador, y al quedarse el mismo denominador me va a dar por resultado un menos 1/2, que es obviamente, pues ya lo vamos haciendo más rápido, ¿no? A la menos 1/2. Y luego debo de multiplicar por la derivada de la base. Recordemos que la base es una resta, por lo tanto es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda, pero la primera otra vez vuelve a ser una potencia, y como la primera es una potencia, pues vuelvo a repetir la fórmula, y la derivada de la potencia habíamos dicho que es el exponente que es 2, disculpen, el exponente que es 2, por la base que es n, elevado al exponente menos 1, donde me da 1, y lo multiplico por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que ya sabemos que es también la n. Y luego, como es una resta, le voy a restar la derivada del siguiente, pero el siguiente es una constante. Y como es una constante, entonces la derivada, sabemos que la derivada es 0. Ahí. La derivada es 0, y ya acabé con la primera parte de la derivada. Y luego le tengo que sumar, disculpen, le tengo que sumar el segundo factor por la derivada del primer factor. Hay que sumarle, ahora sí ya no quiso, hay que sumarle el segundo factor por la derivada del primer factor. Y entonces ya sabemos que como están en exponentes, el segundo factor, es un n cuadrada menos 4 elevado a la 1/2 por la derivada del primer factor, que ya habíamos dicho que esto está elevado a la 1/5, por lo cual es 1/5, que es el exponente, por la derivada de la base, donde la base ahora es 2 menos n cúbica, es 2 menos n cúbica elevado al exponente que tenía menos 1, pero el exponente que tenía es 1/5, y a ese exponente que tenía que es 1/5 le debo de restar 1, donde el restarle 1 son 5/5, y entonces por ley de la resta me va a quedar un menos 4/5 a la menos 4/5. Permítame tantito porque necesito mover. Me falta multiplicar por la derivada de la base, pero la derivada de la base, si se están dando cuenta, es una resta. Por lo tanto, la derivada del primero, que es un 2, la derivada es un 0 por ser una constante. Luego viene una resta, y después de la resta viene la derivada del segundo, donde la derivada del segundo es una potencia. Por eso es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y ahora sí ya tengo completa la derivada de la multiplicación, donde estoy utilizando derivadas sucesivas, porque estoy utilizando no nada más la de la multiplicación, sino también la de la constante por una potencia, la de la potencia, la de la resta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al ser tan repetitivas, pues llega un momento en que se queda todo eso. Y entonces otra vez nos vamos por jerarquía de operaciones. Me voy a ir un poquito más rápido. Y por jerarquía de operaciones, ya saben el orden, pero de una vez voy a hacer la factorización por máximo común divisor. Y si hago la factorización de una vez, pues ya sé que hay que detectar precisamente el máximo común divisor, que va a ser el factor común con exponente
menor y los números más grandes que dividen a todo. Entonces comienzo con esta base. Si ustedes se dan cuenta, esta base la tengo por aquí también. Y entonces, como la tengo por allá, resulta que de esta base, ay, disculpen, de esta base que tengo aquí y de esta base que tengo acá, debo de escoger el exponente más chico. Y se dan cuenta luego cuál es el exponente más chico. No hay pierde. Por lo tanto, escribo el 2 menos n cúbica elevado al exponente más chico, que es menos 4 quintos, y me voy con el siguiente factor común. El siguiente factor común, si se dan cuenta, es este. Lo voy a escribir con otro color para que no se pierda. El siguiente factor común es este que está aquí y este que está aquí. Y vuelvo a hacer lo mismo. Necesito considerar el que sea más pequeño. Y entonces también se ve luego que el exponente más pequeño del n cuadrada menos 4 es el menos 1 medio. Se ve porque son números negativos. Y luego resulta que tengo otro que es también máximo común divisor. Porque resulta que si ustedes se dan cuenta que hay una n, que aunque esté en una resta, la resta es 0, quiere decir que de todas maneras sigue siendo la misma, o sea, no hay ningún problema. Ese es factor, pues, no le estoy restando nada. Y aquí ocurre lo mismo, el 0 está del lado izquierdo, por lo tanto vuelve a ocurrir lo mismo, y eso implica que tengo otro factor común que es la n. Pero vuelve a ser la misma situación, necesito elegir el exponente menor, porque es el máximo común divisor, y me doy cuenta que el exponente menor entre el 1 y el cuadrado, pues precisamente es el 1. Y entonces ya tengo mi máximo común divisor. Si me voy a los números, revisen, aquí hay un número que es 1 medio, un número que es 2, un número que es 1 tercio y un número que es 3, y por lo tanto ahí no puedo aplicar máximo común divisor. Sin embargo, vamos a hacer la factorización, donde acuérdense que la factorización obedece a una división. Y entonces, primer término, acuérdense que el término termina donde está la suma. Entonces ese que está ahí es el primer término, este es el primer término, y entonces se van a dar cuenta que debo de hacer la división de este entre este, lo que implica una resta de exponentes. Y si restan exponentes, 1 quinto menos 4 quintos se convierte en un menos por menos más, y por lo tanto 1 quinto menos 4 quintos me da por resultado eso, pero elevado a la 1. Y entonces aquí voy a tener un 2 menos n cúbica elevado a la 1. Hago el cambio de paréntesis, porque ese paréntesis ya vi que no me va a dar abasto. Escribo aquí los corchetes. Si se dan cuenta, se está repitiendo lo de la vez pasada, solamente que con diferentes situaciones, ¿no? Y luego, si yo hago la división de este entre este, disculpen, si hago la división de este entre este, si se dan cuenta es la misma cantidad, y como es la misma cantidad este y este, pues me da la unidad, y ya quedó la unidad. Pero entonces se me olvidó el coeficiente, pero el coeficiente se van a dar cuenta que es un 2 y es 1 medio. Y si ustedes observan la división que hay entre este 2 y este 1 medio, pues me da 1. Por lo tanto sigue siendo 1 y sigue siendo coeficiente 1 y no hay ningún pleito. Y si alguien me dice, ¿y el menos 0? Pues le quitaste nada, ¿no? Entonces no pasa ningún problema. Y si también me dice, ¿y qué pasó con esta división? Pues también es 1 y no hay ningún problema. Y entonces me voy con el siguiente término. Y el siguiente término, saben que es todo este, pero pues le comienzo con signo. Y si comienzo con signo, va a resultar que tengo por ahí un signo positivo. Si se dan cuenta que hay un signo positivo, pero aquí hay un signo negativo. Por lo tanto, el signo es negativo. Dividido entre el signo que tengo por acá en el máximo común divisor, que es positivo, pues resulta que entonces todo fue positivo, todo fue negativo, y ya escribo el signo que es negativo. Y si ustedes se van con los términos, cuando dividen este entre el otro, que es el mismo, pues vuelve a ocurrir la misma situación.
que es un medio menos el menos un medio. Y vuelve a ocurrir que me da un entero. Por eso les digo que la ventaja de factorizar por máximo común divisor es que los exponentes quedan positivos. Y entonces aquí me queda el n cuadrada menos 4. Y luego hago la división de los demás. Los demás es este que está aquí entre este que está aquí. Si se dan cuenta es la misma cantidad y al ser la misma cantidad me da 1. Y también resulta que de eso que acabo de escribir, también resulta que tengo este 5 que anda por acá y que ya no quiere escribir. Está este quinto y está este 3. Entonces ahí sí debo de considerar que hay un coeficiente. Entonces vamos a hacer la corrección. Primero debe de ir el coeficiente. Este lo voy a mover un tontito porque no va a la función. Primero va el coeficiente. Y el coeficiente resulta que es 3 quintos. Y ya de ahí hice la factorización por máximo común divisor. Y me voy a ir más rápido. Dime. Número 25, ¿no le faltó poner haya puesto la explicación, pero básicamente fue lo que les mencioné, ¿no? Les expresé números racionales, este 2 en números racionales, este 4 en números racionales, hago la multiplicación y de ahí se va quedando el resultado que está abajo. Bueno.